Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestras clases semanales, de acuerdo al sílabus, dentro de los elementos de capacidad, es que ustedes deben conocer sus funciones frente a una posible epidemia. Nuestro tema, vigilancia epidemiológica, es de mucha importancia para ustedes en el sector salud que van a elaborar, ¿no? ¿Cuál es la historia de la vigilancia epidemiológica? Miren, la vigilancia epidemiológica en la salud pública ha sido practicada desde que el hombre ha luchado contra la propagación de enfermedades, ¿no? Sobre todo conocidas infecciosas, ya sea aislando a los enfermos o poniéndolos en cuarentena en caso de ser sospechosos, ¿no? Luego se consideraron otros factores de importancia que a partir del año 1950 se ha empleado el término vigilancia, ¿no? Para referirse a las medidas relacionadas con el control de enfermedades infecciosas. Miren, en el año 55 en Estados Unidos ya el centro de CDC había propuesto un sistema de vigilancia que comprende la recolección sistemática de datos. Quien maneja la información maneja todo un sistema, ¿no? Ya en el año 60 es tradicional que en la salud pública el uso de este término, aunque es bastante todavía restringido, ¿no? En el año 66, el doctor Karel Raska en su trabajo de vigilancia epidemiológica internacional de las enfermedades infecciosas dio la amplitud ya de este conocimiento, ¿no? Y la cual se aplica actualmente, ¿no? Y en América Latina, miren, a partir de la década de los 70, ¿no? Es una pregunta de examen, no se olviden. En el año 92 el concepto se amplió a la vigilancia de salud pública por CDC en Estados Unidos, y a finales de ciclo se conoce con una función esencial en la salud pública. Veamos el concepto, ¿no? Que es un proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre situación de la salud de un grupo humano, que permite utilizar la información para tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de disminuir los riesgos de enfermar y morir, ¿no? Es un concepto general, ¿no? Pero miren, en sí, la vigilancia epidemiológica es información para observar, controlar y analizar permanentemente la ocurrencia y distribución de las enfermedades, ¿no? Así como factores que inciden en el control, realizando acciones de prevención y control. Esta siempre va a estar de la mano, prevención y control, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Con educación. ¿Y cómo controlamos? Ya haciendo acciones oportunas para evitar cualquier brote epidémico, cualquier enfermedad que se vaya a expandir, ¿no? El sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no?, tiene esos aspectos, ¿no? Prevención y control de los problemas de salud. Trabajo multidisciplinario. Aquí entran a tallar todas las instituciones del Estado, ¿no?, de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, medios de difusión, importante. Medios de prevención, importante, ¿no? Control y evaluación permanente, ¿no? Son acciones integrales que se hacen. Aplicación de cualquier evento en salud. Ámbito intersectorial, ¿no? Los sectores, todos los sectores, producción, SENASA, lo que viene que ver agricultura, todos los sectores, municipios, ¿no? Es un ámbito intersectorial, ¿no? La población, si la población no participa, ¿no?, estas actividades de este sistema no se desarrollan adecuadamente, ¿no? Y la otra parte es análisis de información por parte del sistema de vigilancia, ¿no? Es importantísimo analizar la información y evaluarla después de la ocurrencia de un evento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Explicar la dinámica del proceso de salud-enfermedad, apoyar la planificación y prestación del servicio de salud, intervenir en forma eficaz la eficiencia
La presencia de factores de riesgo y enfermedades. Evaluar la efectividad de los programas de servicios de salud. Eso es importante, porque si tú no evalúas la efectividad, entonces vamos a tener que corregir algunas cosas, ¿no? Porque si no es efectivo, difícilmente se van a controlar las epidemias. Determinar necesidades de investigación en salud, ¿no? Es importante que después de la ocurrencia de un evento se haga investigaciones para ver cómo ocurrió y qué es lo que se puede prevenir para otro posible evento, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? Contribuir a la reducción de riesgos de enfermar y o morir para mejorar la situación de la salud de la población a través de la evaluación y control permanente. ¿Quiénes son los responsables? Funcionarios de salud, equipos de salud y comunidad, ¿no? Esos son los entes directamente responsables. Entonces, cada sistema tiene un proceso o actividades de la vigilancia epidemiológica que debe realizarse, ¿no? Uno es la recolección de datos. Es importantísima la recolección de datos, porque si no tienes datos no puedes tú dar una buena información a la población o a las instituciones del Estado, ¿no? Análisis e interpretación de estos datos, ¿no? La ejecución de acciones, cómo tú haces una actividad si no interpretas bien los datos, ¿no? La disminución de la información sobre la enfermedad, ¿no? Mire cómo tiene que ver muchísimo, ¿no? La diseminación de la información sobre la enfermedad y de los resultados de las medidas aplicadas, ¿no? Aquí van a detallar que si no se difunde la información sobre la enfermedad y de los resultados que se ha tenido de acuerdo a las medidas aplicadas, difícilmente vamos a tener conocimiento todo de cómo prevenir las enfermedades. Vamos a hablar de cada tema, de la recolección de datos, interpretación, ejecución de acciones y la diseminación, ¿no? Por ejemplo, aquí en la recolección de datos pasamos pasos a seguir. Primero, ¿qué vas a hacer? Identificar a las personas o instituciones que pueden promover datos. El otro es establecer instrumentos adecuados para la transmisión de datos y de frecuencia con las que deben ser notificados. El otro es organizar registros simples de datos en el servicio de salud, ¿no? Porque la información inmediata de notificación es importante para toma de decisiones. Las fases de datos más comunes en la vigilancia son notificación de casos, ¿no? Es indispensable, el procedimiento prácticamente es la parte medular de la vigilancia, mediante el cual los servicios de salud tienen que hacer la notificación de casos inmediatamente, ¿no? Y el otro es los registros. Son sistemas permanentes, ¿no?, de consignación de eventos ejecutados por instituciones públicas o privadas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, hospitales, clínicas particulares, ¿no? Porque los pacientes, algunos llegan primero a las clínicas particulares debido a que tenemos un sistema que no es muy eficaz todavía en cuanto a la atención, ¿no? Y todo lo otro que es la fuente de datos por rumores. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando en algún lugar dicen, ¿no?, oye, hay demasiado zancudo en tal lugar, entonces ya tú tienes un rumor de la población. O tú dices, oye, se han comenzado a enfermar en tal lugar, entonces son opiniones espontáneas y no confirmadas originalmente por la comunidad y divulgadas por algunos líderes de la comunidad, pues no, o que salen a través de la radio. Entonces ya se llama en epidemiología vigilancia por rumores, ¿no? Análisis e interpretación de datos, ¿no? Este es importante porque, por ejemplo, cuando tú trabajas en un centro de salud, tú vas a poner en un mapa todas las casitas de los lugares donde, por ejemplo, ya han sido muestreados o han sido vacunados o han sido ya notificados. Entonces tú sabes la ubicación. Cuando tú vas a un centro de salud alejado, tú preguntas en el centro de salud ¿dónde vive la familia tal? Ellos te indican en este lugar. Entonces tú tienes que tener
una interpretación de los datos de tu jurisdicción. ¿Y cómo lo haces? Mediante mapas, mediante gráficos, mediante ya sea por diferentes métodos estadísticos. Entonces tú vas a analizar tu información y vas a ubicar tus casos más prevalentes en las diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice se basa en la consolidación y presentación y agrupamiento y ordenación de datos colectados en cuadros o figuras, mapas que pueden facilitar el análisis. En un mapa ves todo. Aquí están las notificaciones, todo, de todas las enfermedades, donde están las más prevalentes, ¿no? El análisis básicamente es un proceso de comparación de datos en relación a las características de atributos del tiempo y persona, ¿no? Establecer las tendencias de las enfermedades, identificar los factores asociados a grupos de riesgo, por ejemplo, si hay una enfermedad metaxémica transmitida por zancudos, a ver si hay charcos alrededor o en las viviendas tienen mal almacenamiento del agua. Entonces, identificar las áreas en las que se puede aplicar las medidas de control. Entonces tú vas a ver si son accesibles, qué tipo de equipos se van a utilizar, cuánto personal se va a requerir para la determinada área. Entonces tú en ese análisis de datos vas a tener que verificar todo en un solo cuadro, ¿no? Nosotros le llamamos en epidemiología la sala epidemiológica, ¿no? Entonces ahí vas a ver todas las enfermedades. Ejecución de las medidas de prevención y control. Como resultado del análisis de los datos que ya se informó, se inicia tan pronto sea posible la aplicación de las medidas de prevención y control más adecuadas de la situación, ¿no? Diseminación de la información. Primero, los contactos personales de cada establecimiento, si están llegando, por ejemplo, lo mismo, características de problemas de salud en la zona, ¿no? Reuniones de trabajo con la institución para evaluar los datos que se tienen, ¿no? Y analizar qué estrategias se pueden y qué sectores van a intervenir. Los medios de comunicación tienen que ver, por ejemplo, hay zonas donde ven más televisión, más tele, ¿no? Otros escuchan más en la radio, otros más los sectores les llega la información a través del medio escrito, ¿no? Entonces cada uno tiene que evaluar cuáles los medios de comunicación que más llegan a la zona, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica? Los elementos son casos y muertes, que es el número total de casos de muertes, ¿no? Y muertes en fecha y lugar de ocurrencia, características de la persona. Resultados de laboratorio, ¿no? Ahí entran a taller ustedes, ¿no? Confirmación de los casos, niveles de la comunidad y en la población, niveles de contaminación ambiental, ¿no? Medidas de prevención y control, datos de los programas relacionados con la extensión de las medidas de control usadas, ¿no? Ya sea enfermos tratados, viviendas fumigadas o rociadas de acuerdo al tipo de enfermedad. Medio ambiente, datos de las condiciones ambientales, cobertura y calidad de los servicios. Entonces es importante que estos elementos de la vigilancia estén bien ordenados, ¿no? ¿Qué más? Vectores de datos sobre tipos de vectores existentes. Por ejemplo, si hay una inundación, ¿no? De hecho, va a haber vectores de toda clase, va a haber enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas. Entonces todo eso son los elementos de reservorio. ¿Qué tipo de reservorio es? Si el reservorio es humano o animal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de peste, el reservorio es un animal, que es el roedor. ¿Y quién es el vector que transmite? La pulga, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver muchísimo, ¿no? Y después se convierte en peste neumónica o simplemente la llamada la peste bubónica. Entonces se transmite la neumónica transmite a través de persona a persona, ¿no? Entonces la bubónica es si le pica la pulga a la persona enferma, ¿no? Y la otra le pica a la persona sana. Entonces la transmisión ya viene a ser por transmisión humana y por medio de un animal. En el caso de dengue, por ejemplo, también es el zancudo, ¿no? Quien pica a una persona enferma, él incuba el virus y le pica a una persona sana y le transmite la enfermedad, ¿no? La población, datos sobre el tamaño de la población, ¿no? Número de viviendas, que es importante, por edades, sexo, ¿no? La distribución, susceptibilidad y resistencia también dentro de la zona.
Tipos de vigilancia epidemiológica: vigilancia pasiva, vigilancia activa y vigilancia especializada. Esa parte de aquí lo vamos a ver mejor en este cuadrito. Miren, supongamos que casos de hepatitis y casos de sarampión. Entonces, ¿cuál es la vigilancia pasiva? ¿Qué se hace? Registro de casos. En sarampión, registro de casos. Vigilancia activa: serología de donantes, o sea, pacientes que van a llegar a dar su sangre para hacer su análisis, ¿no? En el caso de sarampión, se hace, como se hace vacunación de sarampión, se hace una encuesta de cobertura, cómo ha sido la cobertura de la vacunación, ¿no? ¿Y qué se hace en la vigilancia especializada? Determinar el serotipo. ¿Qué serotipo está circulando para la hepatitis B? ¿No? Y en sarampión, serología de la población también, ¿no? ¿Qué tipo de serotipo está en la zona, ¿no? Sistema de información de la vigilancia epidemiológica: proceso, ¿no?, de racional que comprende selección, una recolección y análisis de los informes con la correspondiente alternativa para la acción. ¿Cuáles son las características? Debe ser exacto, ¿no?, oportuno, ¿no?, de integridad, validez, comparable y objetiva. Es importante que tenga esas características de sistema de información. ¿Con qué finalidad? Si no es exacta, vamos a actuar mal, vamos a hacer actividades que no van a corregir el problema. Oportuna, porque si uno llega o hace las cosas después de que ya está pasando el evento, ya no tiene sentido, ¿no? De integridad, tiene que ser que todas las instituciones estén integradas, ¿no? Todos los sistemas de salud, sistemas de educación, ¿no?, municipalidades. Validez, ¿no? Hay que darle validez a esta información, darle exactitud, que sea comparable con datos que verdaderamente valgan la pena, ¿no? Tener un sistema de información adecuada, ¿no? Ser objetivo es que si no nos fijamos objetivos, vamos a tener que reevaluar las situaciones, ¿no? Los mecanismos de obtención de información: notificación, informes sobre los eventos ocurridos, registro, ¿no?, anotaciones de eventos, nacimientos, de defunciones, vacunación y hospitalizaciones, ¿no? En el registro tienes toda la información. Investigaciones epidemiológicas, ¿no? También se hace muestreos para determinar una buena información, ¿no? Se hace encuestas y también lo que es la vigilancia por rumores, como dije, ¿no?, viendo a la población cómo difunde la información. Hay limitantes también dentro de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Ausencia de registros apropiados, subregistro, ¿no? Este subregistro se refiere a que no han sido, ¿no?, los casos no han sido todos registrados, ¿no? Hay subregistro, o sea que no han llegado todas las personas al establecimiento. Entonces ese subregistro nos va a tener unas limitantes para tomar acciones y ver la cantidad de personas que están enfermas, ¿no?, dentro de una zona. Dificultad o retraso en la difusión de la información. Este es muy frecuente, ¿no?, ya que el retraso de la información es ¿por qué? Porque no hubo sistema, porque todo caso es notificado a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces la información llega inmediata o a más tardar en la tarde de cada día. Entonces a veces no hay sistema o simplemente no hay luz en la zona, ¿no?, y a veces la magnitud de los casos no hace que registren en documentos, ¿no? Falta de recursos humanos. Siempre en los establecimientos la cantidad de recursos humanos es insuficiente, ¿no? Materiales también falta a veces para registrar, o también la parte económica, ¿no?, que no hay para, ¿no?, sacar fotocopia, para llenar los registros, ¿no? Poca utilidad de datos para la toma de decisiones, ¿no? A veces no se le da importancia, ¿no?, a la enfermedad que está ocurriendo. Entonces no se tiene todos los datos, ¿no?, y por lo tanto no se puede tomar una decisión adecuada.
escasa coordinación entre los niveles. Esto ocurre porque a veces la desorganización entre un establecimiento de salud con un centro de salud, y a su vez con su microred, y a través de su red, y a través de la gerencia regional. Entonces no hay una buena comunicación debido a la ubicación del establecimiento, o a veces que no respetan los niveles, ¿no? Escaso número de laboratorios. Si bien es cierto, cada establecimiento tiene un laboratorio, pero muchas veces no hacen todas las etiologías. Entonces, por lo tanto, no pueden hacer una determinación inmediata de una enfermedad que está circulando. Enfermedades de notificación obligatoria. Enfermedades transmisibles notificadas de notificación inmediata. Las inmunoprevenibles. ¿Cuáles son? La difteria, la polio, el sarampión, tétanos, ¿no? El tétano neonatal, o sea, al nacer, tosferina, hepatitis B, rubiola y fiebre amarilla. Y dentro de las metaxénicas, dengue, tifus exantemático, zoonosis, lo que es peste, rabia humana, carbunco, y otras enfermedades como el cólera, meningitis, ¿no? Meningocócica, ¿no? Mortalidad materna, ¿no? También tenemos ESAVI, ¿no? Que es eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunizaciones, ¿no? Y lo que es brotes epidémicos. Enfermedad de notificación semanal, tenemos individual. Aquí tenemos la meningitis tuberculosa, malaria, plasmodium falciparum y bartonellosis. Y lo otro de notificación semanal en consolidado, ya las enfermedades diarreicas agudas, llamadas EDAS, las enfermedades respiratorias agudas, llamadas IRAS, la malaria con Plasmodium vivax, y las infecciosas, ¿no? Enfermedades de notificación mensual, tenemos información como el VIH, SIDA, y la ocurrencia de daños para la salud pública son los brotes y desastres naturales, ¿no? Hay brotes epidémicos por dengue, por ejemplo, hay brotes epidémicos por malaria, hay brotes epidémicos por cólera, y desastres naturales ya cuando ocurre un evento que está ajeno a nuestra capacidad o que no lo ha generado el hombre, ¿no? Bueno, agradecerles por la atención, y cualquier pregunta, por favor, a continuación, para que me la formulen. Gracias.